Y leamos en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, para concluir este capítulo y entrar en el capítulo 2. Jonás capítulo 1 y el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Y un último pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12, y el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Hasta allí está bien, y confiamos que el Señor va a prosperar su palabra en esta hora. Amén. Damos las gracias al pueblo del Señor, darse cita en esta ocasión con el anhelo de oír la palabra de Dios. Ese es el deseo, ese es nuestro ruego, como lo hemos hecho, de que el Señor pueda hablarnos. Pero también damos las gracias a nuestros amigos que han venido en esta hora para estar en la reunión, en la palabra de Dios viva y eficaz, cortante más que espada de doble filo. Ella también tiene el poder, la capacidad de alcanzar el corazón de los que están presentes y no son salvos. Estamos, como se indicó en el día de ayer, considerando este pequeño libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Jonás. Estamos viendo a este profeta de Dios. Dios lo comisiona, Dios le da una orden, un mandato, y él se rebela contra la voluntad de Dios. Y ayer estábamos considerando las causas de su rebelión. Hubo algunas causas que probablemente incidieron en el corazón y en la mente de Jonás para rebelarse contra la palabra de Dios. Una de ellas, la amargura que había en el corazón de Jonás al ver la maldad de los ninivitas, y ahora Dios le mandaba a declarar la palabra de él. Y sabemos que en el corazón de Jonás, como él lo va a expresar en el capítulo 4, él sabía que Dios era misericordioso. Y yo creo que eso estaba en el corazón y en la mente de Jonás gravitando, y le hizo tomar esa mala decisión de rebelarse contra la voluntad de Dios. El orgullo, la soberbia, fueron causas que llevaron a este hombre de Dios a tomar esa determinación. Y es una solemne lección para nosotros de que el creyente puede empezar a desviarse y no percibirlo, no darse cuenta de que está desviado espiritualmente hablando, de que va descendiendo en vez de ascender. De hecho, sabemos que los nombres en la palabra de Dios tienen su importancia, tienen su significado, y el nombre de Jonás significa paloma. Este profeta, cuando él nació, cuando era un niño, sus padres le pusieron ese nombre. Y Dios, sin duda alguna, iba guiando todo eso. ¿Por qué a este niño se le puso Jonás? ¿Qué significa paloma? En alguna manera, Dios estaba puntualizando de que este hombre iba a ser un mensajero de él. Sabemos que estas aves son empleadas y han sido empleadas en la historia para llevar mensajes. Tienen esta capacidad de orientarse, si son entrenadas, y pueden llevar mensajes a distancias muy largas y llevarlo con precisión al sitio correcto. Jonás era un mensajero de Dios. Él dio mensaje al pueblo de Dios, un mensaje gratificante, un mensaje positivo de que los límites se iban a conquistar nuevamente
y Dios cumplió su palabra conforme a la palabra del profeta Jonás. Pero ahora este mensajero tenía que llevar un mensaje a los ninivitas y él no quiso hacerlo. Se rebela contra la voluntad de Dios. No solamente vimos las causas de su rebelión, sino también el curso de su rebelión, el descenso. Y en el día de ayer, en la parte final, estábamos mirando las consecuencias de esta rebelión. Porque, hermanos, Dios no da por inocencia al culpable. Aquí hay amigos que no son salvos. La paga del pecado es muerte. Dios no va a dar por inocencia al que es culpable. El hombre tendrá que asumir las consecuencias de lo que siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es un principio que tenemos en las Sagradas Escrituras. Dios no va a pasar por alto el pecado. Pero si eso aplica para los que no son salvos, una advertencia de que hay que arreglar el asunto del pecado con prontitud, porque Dios va a castigar severamente el pecado, esto aplica también al creyente. No podemos pensar que nuestras acciones no van a traer consecuencias, que nuestras decisiones van a traer sus resultados, positivos o negativos. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí está Dios castigando a su hijo, castigando a su siervo, entrenando y disciplinando al profeta. Y volvemos a insistir, hermanos, damos gracias al Señor, porque en su amor Él nos disciplina. Yo sé que soy su hijo porque Él me disciplina. Él no va a pasar por alto las cosas que yo hago. Él tiene que castigarlas. Él tiene que disciplinarme porque me ama. Esa es una muestra de su amor. Y aquí está el caso de Jonás. Trae consecuencias. Y en primer lugar vimos el costo. Todo lo que él perdió por hacer su voluntad. Hubo pérdidas. Y vimos la variedad de pérdidas que tuvo este hombre de Dios. Perdió su tiempo, perdió su dinero, perdió su vigor. Tantas cosas perdió él por hacer su propia voluntad. Y ese es también un principio en la vida cristiana a lo largo de las Escrituras. Otro personaje bien emblemático que ilustra esta verdad, que cuando uno hace su propia voluntad, cuando uno desobedece la palabra de Dios, desobedece los mandatos del Señor, hace su voluntad, va a traer consecuencias. La experiencia del justo Lot. Lot era un hombre justo. Dios es el que dice de él como hombre justo. Y sin embargo, hermanos, cuando él hizo su voluntad y vio aquella llanura de Sodoma como huerto de riego, como el jardín del Edén, y él fue removiendo su tienda hasta plantarse en Sodoma, el hombre, aunque le iba bien al principio, empezó a tener prosperidad en Sodoma. Y lo vemos que estaba en la puerta cuando llegaron los ángeles. Normalmente las personas que estaban en la puerta eran los que habían alcanzado progreso económico, político en la ciudad, y Lot estaba en la puerta. Pero hermanos, Dios tiene que castigar al pecador, pero castiga a sus hijos. Eso conviene en la casa de Dios. Él no va a tener hijos malcriados. Uno a veces pudiera pasar por alto, cuando lícitamente hay que disciplinar, pasar por alto la ofensa. Pero Dios, hermanos, tiene que
disciplinar a sus hijos. Y allí está, lo perdió todo. El hombre perdió todo allí en Sodoma. Y aquí está Jonás. Ha perdido mucho. El costo de su rebelión fue pagado muy caro. Pero no solamente vamos a concluir con las consecuencias, vamos a mirar la confesión de su pecado. El pecado de Jonás es confesado. Dios está utilizando varios elementos para llevar a Jonás a la confesión de su pecado. Él empleó la tormenta. Luego el capitán de la nave baja hasta la bodega y le dice que tienes, dormilón. Y entonces luego encontramos otro elemento. Veamos, hermanos, cómo Dios está moviendo las piezas para sacar a la luz lo que estaba adentro, para sacar a la luz ese pecado que estaba allí oculto. Él era el responsable de esa tormenta, como ayer se señaló. Y estos hombres entendieron, esto es sobrenatural, esta tormenta no es una tormenta natural, esto es sobrenatural, la nave se va a partir. Y entonces ellos le echan suerte, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, una práctica en ese tiempo que se aplicaba entre ellos, y aún Dios, en medio de esta situación y en medio de esta práctica, Dios orquestó todo y dice que la suerte cayó sobre Jonás. ¿Cómo sería ese hombre? Él tenía que haber confesado antes, pero no. Él estaba en silencio, no dijo nada. Como en el caso de Acán, Dios fue llevando a Acán a tener que confesar el pecado. Él tenía que darle gloria a Dios antes, pero no lo hizo. No quería exponerse públicamente ante eso. Y entonces Dios fue llevando a Acán para que declarara el pecado. Así está Jonás. Y entonces el capitán le dice, decláranos ahora porque nos ha venido este mal. Ellos están examinando, ellos están escrutando y hacen preguntas escrutadoras, preguntas reflexivas. Yo creo, hermanos, que cuando Jonás escuchó estas preguntas, ese hombre, ¿cómo se sentiría? Tener que responder a estas preguntas que en ese momento eran incómodas. ¿Qué oficio tienes? Sabemos que él responde en parte algunas de las preguntas, pero ¿cuál era el oficio de Jonás? Él tenía que decir, yo soy un profeta de Dios. ¿Qué oficio tienes? Eres un profeta. ¿De dónde vienes? Él no solamente tenía que indicar, yo vengo de la tierra de Israel, pero yo vengo huyendo de la presencia de Dios. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Yo soy de la tierra de Israel, yo soy del pueblo de Dios. Eran preguntas reflexivas que estaban calando en la mente y en el corazón de Jonás. Preguntas que estaban escrutándolo. Y él entonces responde, soy hebreo. Y siempre, hermanos, nos impresiona la respuesta, soy hebreo, yo soy del pueblo de Dios. Hermanos, qué triste que un hijo de Dios esté en una circunstancia como esta, que se vea entre la espada y la pared, como decimos en criollo, y él tiene que decir, yo soy del pueblo de Dios. ¿Y cómo es posible? Soy hebreo. Y dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermanos, cuando él dijo, temo a Jehová, en parte era verdad, él temía a Dios. Pero sabemos, hermanos, que esto le estaba pasando
por su falta de temor. Que muchas veces, hermanos, hacemos cosas porque nos falta el temor. Temor a Dios. ¿Qué significa temor a Dios? Temor a Dios significa, hermanos, que yo debo vivir consciente de que Él me está mirando en todo momento, en todo lugar. Que nada hay oculto entre Él y yo. Que yo le trato a Él con respeto, con reverencia, con confianza, pero lo trato con respeto. Siempre decimos que el miedo y el temor son dos cosas distintas. Estos marineros estaban llenos de miedo. El miedo paraliza a la persona. Cuando aquí mencionamos el año pasado, lo estábamos considerando y creo que mencionamos que el miedo es el primer sentimiento que aparece en la historia de la humanidad cuando Adán y Eva caen en pecado. El primer sentimiento que aparece es el miedo, un sentimiento negativo. Oí tu voz y tuve miedo. Eso no lo conocía él. Él no conocía el miedo. El temor es otra cosa. El temor implica confianza, pero respeto. Siempre hemos dicho, yo no le tengo miedo a mi esposa, le tengo respeto. Le temo. ¿Por qué? Porque hay respeto, pero no hay miedo. Él le dice, temo a Jehová, pero Jonás, ¿realmente estás diciendo toda la verdad? ¿Temes a Dios? Si haces lo que haces es porque te faltó el temor. Y entonces aquellos hombres temieron sobremanera, y aquí la palabra más bien estaban llenos de temor, llenos de miedo, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Esta pregunta, hermanos, era una pregunta que escrutó el corazón en este momento de Jonás. ¿Por qué has hecho esto? Como Dios le dijo a Eva, ¿qué es lo que has hecho? El Señor nos ayude, hermanos, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no debemos hacer y nosotros sabemos la respuesta. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hizo esto Jonás? Por tu orgullo, por tu soberbia, por tu egoísmo, por tu amargura. No amabas a esos ninivitas, querías que Dios los castigara. No le ibas a proclamar y advertir del juicio, porque si cambiaban, entonces Dios en su misericordia iba a actuar en gracia. ¿Por qué has hecho esto? Y entonces hacen la última pregunta, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Hermanos, aquí él confiesa su pecado. ¿Cuándo? Cuando él dice, tomadme y echadme al mar, se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él confiesa, hermanos. Él dice públicamente, yo soy el responsable de esta tempestad. Y a veces cuesta, hermanos, vuelvo a insistir, uno puede estar envuelto en una tempestad en la familia y uno tiene que decir, yo soy el responsable, yo he sido el responsable de haber metido a mi familia en esta tempestad. Y hay ocasiones cuando la asamblea está en una tempestad y uno tiene que salir al paso y decir, yo soy responsable de esta tempestad. Y entonces aquí él dice cuál es la manera como Dios iba a aplacar su ira, cómo Dios iba a actuar en misericordia con estos hombres cuando Jonás fuera echado al mar. Y cuando ellos escucharon eso, ellos dijeron, ellos trabajaron, hicieron todo lo humanamente hablando para tratar de que la nave no llegue a naufragar, pero era imposible, la tempestad era muy grande. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos, después de haber hecho esa
oración en el versículo 14, agarraron y lo echaron al mar y el mar se aquietó. Hermanos, la idea aquí que se aquietó de su furor es que entró en una calma profunda. Había una tempestad impresionante, como nunca antes habían presenciado esos marineros veteranos. Pero cuando Jonás es echado al mar, el mar se aquieta. Reina la paz, reina la quietud, reina la tranquilidad. Sabemos, hermanos, que esta es una figura preciosa de Cristo. Jonás era un responsable, había pecado, pero Cristo, el inocente, de quien la Biblia dice, sin mancha, sin contaminación, sin pecado alguno, no hizo maldad, no hubo engaño en su boca, no conoció el pecado. El inocente, él responsablemente se ofreció. Jonás voluntariamente dice, tomadme y echadme al mar. Y en el caso del Señor, él voluntariamente fue a la cruz. Y aquí en esta hora hay amigos y amigas presentes que no son salvos. Para que pueda haber paz en su alma, necesita confiar en Cristo como Salvador personal. Jonás trajo la calma de aquella tormenta, de aquella tempestad. En aquella ocasión, la muerte, porque esos marineros sabían que al lanzar a Jonás en medio de esta tormenta, este hombre se iba a morir. Ni el mejor nadador del mundo podría sobrevivir en una tormenta como esa. Ni el mejor nadador. Y cuando ellos lanzan a Jonás, lo están lanzando a la muerte. Y entonces el cuadro es precioso acerca de Cristo. Él fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Él es el que ha traído paz a nuestras almas, porque el pecador sin Cristo es como el mar embravecido que no puede quedarse quieto. En esta hora hay personas que no tienen paz, no tienen paz. Necesitas la paz, solo Cristo la puede otorgar. Él trajo la paz, se hizo la paz en la cruz. Él derribó la pared intermedia de separación y Él hizo la paz verdadera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz. El ser humano puede alcanzar la bendita paz. Y ojalá que en esta noche usted pueda abrazar esa paz que Cristo ofrece. Y entonces sucede algo. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, este episodio que llama la atención, que nos agarra nuestro corazón por lo que sucedió. Este gran pez que se traga Jonás dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches, es un tipo, porque hemos aprendido de lo que es figura y de lo que es tipo. Este es un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo este episodio? Porque ya leímos en Mateo capítulo 12, el Señor habla de la señal de Jonás, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nos habla de la muerte del Señor, Jonás lanzado al mar, su muerte. Nos habla de su sepultura, el pez tragando a Jonás, y él estuvo dentro del vientre del pez. Nos habla de su resurrección, porque leemos en el versículo 10 del capítulo 2, y vomitó a Jonás en la tierra este gran pez.
el pez preparado, así era la sepultura del Señor preparada. Dios tenía preparado un gran pez, porque como hemos dicho aquí en el libro de Jonás, se ve a Dios, se ven sus atributos, se ve uno de esos atributos que se aprecia en cada capítulo, la soberanía de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Él podía emplear este animal, este gran pez, estaba preparado por él, preparado. Hermanos, la sepultura del Señor estaba preparada. No fue algo fortuito por las fuerzas ciegas del destino. No. Esta sepultura estaba preparada. ¿Y qué preparación? José de Arimatea no sabía cuando mandó a hacer esa sepultura, o no sé si él mismo intervino, pero era un hombre rico. Esa sepultura se hizo en una cueva labrada, trabajada en esa cueva. Estaba preparada. El Señor estuvo 3 días y 3 noches, como lo vemos aquí. No fueron 2, no fueron 4, fueron 3 días exactamente. Y sabemos, hermanos, que no son exactamente 3 días de 24 horas. Probablemente algunos hablan de 70 y pico. Ese es otro tema. Pero estuvo 3 días y 3 noches. Y encontramos entonces que este cuadro precioso, el Señor dentro de aquel sepulcro 3 días, al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Esa es una figura preciosa de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quisiéramos pensar en la conversión de los marineros. Estos marineros fueron convertidos. Bien, hermanos, si hay algo que uno le emociona al leer el libro de Jonás, que este es un profeta que ve como ningún otro conversión. Yo estoy plenamente seguro que estos marineros creyeron en el Dios vivo y verdadero. Ellos no creyeron cuando estaban en la tormenta. Después que pasó la tormenta, fue que ellos, dice, entonces tomaron a Jonás, lo echaron al mar y se aquietó de su furor. Y versículo 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Yo creo que esta fue la conversión de estos marineros, hermanos. Y esta es una de las consecuencias. Dios de lo malo saca lo bueno. Él es el que tiene la capacidad de cosas malas que nos pueden acontecer en las manos de Él. Él las puede llevar a cabo para cumplir sus propósitos perfectos. De manera misteriosa suele Dios aún obrar. Él puede sacar de esto malo, sacar algo bueno, algo positivo. Del error del profeta, y no por eso lo exculpa, Él lo disciplina, Él lo está castigando, Él tiene que confesar su pecado, pero en medio de esta circunstancia triste de parte del profeta, Dios está sacando lo bueno. Permite que estos marineros paganos que adoraban a ídolos falsos, que adoraban a dioses falsos, estos marineros paganos ahora conozcan al Dios vivo y verdadero. Y hermano, así es Él. Él puede sacar de cosas malas, puede sacar lo bueno. Vea 4 mujeres en la genealogía del Señor Jesucristo. Hay un elemento negativo en la historia de Tamar, en la historia de Rahab, en la historia de Ruth, en la historia de Betsabé. Hay un elemento negativo, pero de lo malo Dios puede sacar lo bueno. Aquí está Dios, hermanos, a pesar de la falla de su profeta, a pesar de que su profeta no lo estaba honrando, Dios se está glorificando con alma salvada, porque como dice el versículo, las salvaciones de Jehová no dependen de mí. Si estos marineros hubiesen puesto sus ojos en el profeta, ellos hubiesen dicho, no, ¿para qué vale la pena servir a ese Dios?
Mira cómo este hombre está actuando, pero no, ellos no pusieron sus ojos en el profeta, ellos pusieron los ojos en la gloria de Dios que se estaba desplegando en esta ocasión. Entonces, esta es una lección que tenemos en este episodio. Pero quisiera pensar en el capítulo 2, y aquí encontramos la oración de Jonás. Es un clamor que él hace. Interesantísimo. Esta oración tiene 9 versículos solamente, pero qué oración. Algunos miran esta oración como un salmo, lo llaman el salmo de Jonás. Y vamos a mirar en primer lugar el clamor propiamente, la oración. Entonces oró Jonás. Entonces oró Jonás, su clamor. No vemos que el hombre estaba orando para irse a Tarsis. No, él no ora. Él no está orando ni siquiera cuando le dicen a aquellos hombres, clama a tu Dios. Él no se pone a orar, hermanos. Triste. Yo digo con el corazón en la mano, hermanos. Muchas veces nuestros desvíos se aprecian como un síntoma de un desvío, de que estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios y que no estamos orando. Eso es una señal, es un síntoma. No estás orando, algo está pasando. Si yo no estoy orando, algo está pasando en mi vida, yo no tengo contacto con el cielo, pero Dios está llevando a cabo sus propósitos, está disciplinando a su Hijo y lo está llevando al lugar donde ahora nuevamente el hombre empieza a tener contacto con el cielo. Entonces oró Jonás. Y aquí hay un principio, hermanos. Aquí está un principio de la oración. ¿Cuándo orar? Si yo le preguntara, ¿cuándo es que hay que orar? En todo tiempo. Porque cuando dice entonces, eso nos habla de tiempo. Él está ahora ocupándose en este momento en la oración. Y la Biblia nos dice, orad sin cesar. En todo tiempo. En toda circunstancia, como también lo vamos a ver aquí. En todo tiempo estamos llamados a orar sin cesar. Y aprendíamos de los viejos, y creo que, yo no sé quién fue el primero que lo dijo, pero se ha repetido. Y don José Naranjo, yo no tuve la dicha, tengo un vago recuerdo de él, como lo he dicho en otras ocasiones, pero sé que don José Naranjo era un hombre de oración, y él creo que decía, yo no soy un hombre de orar 1 hora, pero no dejo, no oro 1 hora, pero no dejo 1 hora sin orar. ¿Cuál es la idea de esta frase? No oro 1 hora, pero no dejo 1 hora sin orar. Es que uno debe estar orando en todo tiempo. Pero dice aquí, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. No solamente el momento en que ora, sino en el lugar donde ora. ¿Dónde está orando? Desde el vientre del pez. Creo que es la única oración desde ese lugar que se conoce en la historia. El hombre que oró dentro del vientre de un pez. Y mucho se ha dicho, ¿será una ballena? Yo no puedo afirmar, algunos hablan de que tienen en su boca, no permite pues que entre un hombre, otros hablan de peces más grandes, el pez ballena como la llaman, el cachalote, son animales que existen, no están extintos, que pueden cumplir una condición como esta, de abrir su boca y tragarse a un hombre. Y hay historias, uno busca por la internet historias. Hay una historia de un hombre que fue tragado por una ballena y después fue hallado vivo. Yo no puedo precisar la fidelidad o la fiabilidad de esa historia, pero sea lo que sea, yo creo con todo mi corazón en este milagro.
este gran pez se tragó a Jonás y él ora desde el vientre del pez. Entonces no solamente orar en todo momento, sino también orar en todo lugar. Y en la Biblia encontramos creyentes que oraron en situaciones bastante difíciles, en lugares bastante difíciles. Por lo menos encontramos el caso de Daniel. ¿Dónde estaba orando? Estaba orando allí frente a esos leones, en todo momento, en todo lugar. El creyente puede orar aún cuando va a dar una respuesta. Para mí me es impresionante, hermanos, cuando se le preguntó a Nehemías. Usted lee el libro de Nehemías y usted va a encontrar varias referencias a la oración. Y cuando el monarca le pregunta acerca de por qué estaba su rostro así, dice la Escritura, entonces oró a Jehová, Nehemías, y daba la respuesta. Antes de dar una respuesta, el hombre tuvo, en ese momento, en ese lugar, hizo una oración para dar una respuesta. Y yo me he confrontado con esa realidad. Si yo, antes de hablar y dar respuesta, por lo menos en ese momento, yo hubiese orado, no hubiese dicho lo que dije. No hubiese hablado como hablé. Aquí está Jonás orando desde el vientre del gran pez. Pero las circunstancias de Jonás, no solamente vemos el clamor de él, sino las circunstancias de esta oración. Esta oración, hermanos, la hace en circunstancias físicamente hablando, no estaba bien, una circunstancia adversa. ¿Cómo sería estar dentro del vientre de esa ballena? Hermanos, en total oscuridad. Yo cuando era niño y había una Biblia en cuadro, que yo me acuerdo, entonces aparecía la ballena, porque así es lo que a uno le enseñan, la ballena, pero vuelvo a insistir, aquel gran pez. Entonces aparece, el que hizo el dibujo, aparece a Jonás con una velita dentro de esa ballena. El que hizo esos dibujos no lo hizo bíblicamente, porque Jonás no tendría esa facilidad de tener luz dentro del vientre del gran pez. Sus circunstancias físicas eran incómodas, pero allí estaba el hombre orando. Su circunstancia emocional, él dice, invoqué en mi angustia. Él estaba en una tremenda angustia, hermanos. Estaba en una desesperación. Y el Señor nos ayude, porque así puede acontecer con el creyente. Está en circunstancias físicamente hablando difíciles, emocionalmente hablando más difícil todavía, en angustia. ¿Usted se acuerda de un momento de oración cuando lo ha hecho en una tremenda angustia? Yo puedo recordar en ese momento ocasiones, y muchos saben, conocen parte de mis circunstancias. Me acuerdo clarito cuando nos dijeron que teníamos que conseguir un riñón para nuestro hijo. La doctora nos dijo, no se puede hacer, hay que hacer trasplante de riñón. Y estábamos, yo le digo, hermanos, en una tremenda angustia. Cuando yo leo esto, invoqué mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Qué bendición es la oración. Muchas veces, hermanos, el Señor nos lleva a orar más cuando nos faltan por circunstancias adversas, y oramos tan poco cuando las cosas aparentemente están en calma. El Señor nos permita poder apreciar el valor que tiene la oración, el tremendo poder que tiene la oración del pueblo de Dios. Y aquí hay principios valiosos. Y Dios ha bendecido estas regiones. Dios ha salvado tantas almas, se han levantado nuevas asambleas. Y estas asambleas no escapan de problemas. Porque ¿qué asamblea
va a escapar de los problemas. Todas buenas asambleas, muy buenas, la asamblea de Éfeso, la asamblea de Esmirna, la asamblea de Filadelfia, la asamblea de Colosas, y cada asamblea, unas más, otras menos, tuvieron circunstancias difíciles. Pero ¿cuál es el patrón para poder resolver los conflictos en una asamblea? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Muchas veces, hermanos, perdemos el valor de la oración. Y aquí está Jonás. Físicamente hablando, está en una situación crítica. Emocionalmente hablando, está en una situación crítica. Pero espiritualmente hablando, está también en una situación crítica. ¿Cómo está el siervo de Dios, el profeta de Dios? Él lo menciona en el versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Él entiende, yo me he portado mal, he hecho lo malo. En esta oración él está consciente de que ha hecho lo malo y él dice, desechado soy de delante de tus ojos. Ahora, hermanos, no solamente vemos las circunstancias de la oración, quisiéramos pensar en el contenido de esta oración. Esta oración es una oración bíblica. No, voy a mencionar lo que tengo anotado aquí, porque aquí hay varias citas. Citas que Jonás hace del libro de los Salmos. Interesante. Mire, versículo 3, una cita del Salmo 69, versículo 14. Versículo 3 también, una cita del Salmo 42, versículo 7. Versículo 4, una cita del Salmo 118, versículo 6. Versículo 5, una cita del Salmo 69, versículo 1 y 2. Versículo 6 nuevamente, Salmo 42, 7 y 8. Y uno puede ver la mención, usted puede detalladamente buscar las citas que él hace de estos salmos. Y es interesante, hermanos, por eso es que yo digo que cuando uno lee esta oración de 9 versículos, uno sabe que estamos delante de un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, que tenía la palabra de Dios abundantemente en su corazón y en su mente. Él podía traer versículos de la palabra de Dios, de los libros de los salmos, y traerlos y cuadrarlo en esa oración, calzada perfectamente. Se ha dicho, y con razones sobradas, Jonás cuando lo echaron, lo perdió todo, hasta su equipaje, perdió su dinero, perdió todo. Entró al mar con la ropita que tenía. Pero él no tenía una Biblia, hermanos, como nosotros. Él no tenía la palabra de Dios, pero se llevó una Biblia dentro de su mente. Y esto me confronta mucho cuando lo que voy a decir, hermanos. ¿Cuántos versículos de memoria no sabemos? Aquí hay nuevos creyentes. Y de una manera muy particular, yo animo a la juventud, aproveche este tiempo precioso. Es el tiempo donde la memoria tuya es una esponja. Y puedas agarrar todo lo de la palabra de Dios, aprenderte versos de memoria, que el Espíritu Santo los va a traer en un momento particular de tu vida. Uno no sabe el valor que tiene haber metido en su cabeza un versículo de la Biblia, porque el Espíritu Santo va a sacar de ese tesoro que tú ya has almacenado de la palabra de Dios, versos de la palabra de Dios, lo va a sacar y lo va a traer en una experiencia que tú no sabes. Porque, hermanos, la oración y la lectura de la palabra van de la mano. Hablo con reverencia, son hermanas gemelas. Un creyente que lee mucho y ora poco, algo está pasando mal. O un creyente que ora mucho y lee poco, algo está pasando. La palabra y la oración van de la mano. Yo hace años tuve la oportunidad por primerita vez de acercarme a don Hildebrando Gil. Aquí hay varios que lo conocieron su enseñanza, un hombre de Dios, y nos dijeron,
hermano, ¿quién de la asamblea, un joven que pueda ayudar a don Hildebrando a pintar su casa? Y yo me ofrecí, tenía la oportunidad. Era un jovencito, estaba pintando un cuarto de estudio de él. Yo estaba impresionado viendo los libros que él tenía. Y en una de esas sentí el impulso y le hice la pregunta: señor Gil, ¿cuál es el secreto de una vida consagrada a Dios? Y para mí fue una respuesta de lo más sencilla. Y con los años, ese es el secreto, hermanos. Él me dijo: joven, oración y lectura. Oración y lectura. Ese es el secreto. Se nos ha dicho, se nos ha enseñado que debemos congregarnos. Eso va a suceder. Cuando un creyente ora y lee, necesariamente se va a congregar. Necesariamente va a servir. Pero ahí está la clave, en la oración y en la lectura. Y aquí está Jonás. Está trayendo la palabra de Dios en su mente. El Señor nos ayude, hermanos, a aprovechar el tiempo valioso para conocer este libro, para memorizar este libro. Los judíos, ellos procuraban que sus hijos aprendieran de memoria la palabra de Dios, porciones de la ley. Porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos, una Biblia con facilidad leerla. No, ellos tenían la necesidad de ir sembrándole la palabra en su mente. Y muchos de ellos se levantaban de niños recitando porciones largas de la palabra de Dios. Y aquí está Jonás. Su oración es una oración bíblica. Él reconoce que Dios está detrás de todas las cosas. Porque él dice aquí: me echaste a lo profundo. ¿Quién lo echó? No fueron los marineros que lo agarraron y lo echaron a lo profundo del mar. Pero él dice: me echaste tú. Yo reconozco que eres tú el que estás orquestando todo. Tú eres el soberano. Yo reconozco que tú has actuado por las manos y por las circunstancias has actuado, pero tú eres el que tienes el control. Tú gobiernas sobre todas las cosas. Tú haces lo que quieres, como quieres y cuando quieres hacerlo. Tú eres el soberano. Me echaste a lo profundo del mar. Y él entonces, en esta oración, él hace una confesión. Él confiesa su mal. Él confiesa su pecado delante de Dios. No solamente él confesó delante de los hombres, confiesa aquí vemos el registro sagrado de la confesión de Jonás, de su pecado, de su mal. Él, en el versículo 7 y 8, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y entonces dice: los que siguen vanidades ilusorias. Creo que la idea aquí, los que siguen ídolos, su misericordia abandonan. Ahora la pregunta, yo les animo a que ustedes lo estudien. Yo tengo esta convicción, hermanos, que cuando él dice los que siguen vanidades ilusorias, no se está refiriendo a los marineros que estaban adorando a dioses falsos. Sí, ellos seguían vanidades ilusorias, pero yo creo que él estaba reconociendo: yo he hecho de mi orgullo un ídolo, he hecho de mi egoísmo un ídolo, y me he rebelado contra tu voluntad. Su misericordia abandona. Esa es la confesión que Jonás hace en esta oración. Pero versículo 9 encontramos la consagración de Jonás, porque él se consagra, hermanos. El hombre aquí está restaurándose. Si nos hemos desviado, tenemos que llegar aquí, hermanos, a tener una vida consagrada. Quiero consagrarme hoy, sin reservas todo doy, holocausto en el altar, solo a Dios quiero agradar, solo a Dios quiero agradar. Si algo nos va a enseñar Jonás: aunque caí, me levanté. ¿Hay algún creyente que ha descendido? Hay un camino de vuelta. Se ha llamado a Jonás el pródigo del Antiguo Testamento. Este es el hijo pródigo del Antiguo Testamento.
porque él se va para hacer su voluntad, rebelándose en contra de su padre, como el pródigo en Lucas 15. Se rebela contra su padre, contra su voluntad, contra su autoridad, y se va lejos para malgastar los bienes perdidamente. Aquí está el siervo de Dios, el profeta de Dios, se va lejos, pero encuentra un camino de retorno. Y hay alguna en esta noche que está lejos. No necesariamente tiene que venir un gran pez, una tormenta. ¿Cuántos milagros hay aquí, hermanos? Yo estaba viendo, hay por lo menos 7 milagros. En el capítulo 1, en el capítulo 2, hay 7 milagros. Cada uno de ellos son sorprendentes. Dios prepara esa tormenta. Dios está obrando, desplegando su poder. La paz que hubo cuando Jonás cae, el pez preparado, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Ese animal estaba en el lugar obedeciendo a la voluntad de Dios, porque dice, y mandó Jehová al pez. Él tiene el control de todos los animales. Él es el creador, como lo dice Jonás, que hizo el mar, la tierra. Él dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Él tiene el control de todo, desde lo más grande hasta lo más minúsculo. Aquí vemos 2 animales que Dios prepara. Utilizó un gran pez. ¿Cómo sería ese pez, hermano? Tenía que ser grande para tragarse a Jonás y tener en su vientre a Jonás, el profeta, durante 3 días. Pero después, en el capítulo 4, un gusano. Hermanos, un gran pez y un pequeño gusano. Ese es el Dios que tiene todo orquestado, gobernándolo con un objetivo. Yo quiero la restauración de mi hijo. No voy a desechar a Jonás. Si Jonás fuera un profeta nuestro, nosotros diríamos, está desechado, despedido. No sirve. Pero aquí está Dios, hermanos, no desecha a su siervo. Su siervo no muere antes del tiempo, porque eso lo escuché una vez, cuando estaba postrado en mi cama, tenía las vendas en mi cabeza, después del accidente. Y llegaron hermanos a visitarnos, y uno de los hermanos me dijo, mire, hermano Rubén, el hombre de Dios es indestructible hasta que no termine su ministerio. Cuando termina su ministerio, ahí sí, la muerte va a llegar. El apóstol Pablo estuvo preso y él oró para su liberación y fue liberado. Él quería quedarse, pero en la segunda ocasión, en segunda de Timoteo, él no es que está entregado, no, él ya terminó su carrera. Él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, no solamente en aquel día, sino no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Un hombre de Dios es indestructible hasta que termina su tarea. Usted, hermano, usted, hermana, la muerte no le va a tocar hasta que su tarea no esté concluida. Jonás, no vas a morir en las aguas. Yo creo, hermano, para mí, por lo que dice en la oración, que él llegó bajo. Llegó y las algas se enredaron, porque es lo que él dice allí, a lo profundo del mar. Necesitamos una bocanada de aire. ¿Cómo será morirse ahogado? Eso es algo desesperante. Se necesita aire. Él ya se iba a morir cuando de repente aparece ese gran pez y se traga a Jonás. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dios está llevando a su siervo a la restauración y hace 7 milagros que son orquestados por Dios para restaurar a su hijo. ¿Cuánto Dios hace para ver a un hijo restaurado? Que el Señor nos ayude. Si hemos descendido, hermanos, si nos hemos revelado de su voluntad, Él se va a encargar de que seamos restaurados, que seamos dóciles y volvamos por nuestras jornadas lo más pronto posible, como creyentes, como familia, pero también como asamblea, porque hay asambleas que se pueden desviar y necesitan ser restauradas, llevadas nuevamente
a la senda de la obediencia al Señor. Que Él bendiga su santa palabra.